Welcome to Magnificat.tv News, dedicated to bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, October 28th, 2020. A documentary about Pope Francis has been released this week, in which the Pontiff has called for a law of civil coexistence for homosexual couples. Cardinal Mueller has lamented the damage done to many of the Catholic faithful through the words of the Pope on homosexual unions. The Vatican has renewed for 2 years the agreement with Chinese communist authorities that allows such a government to control the appointment of bishops. "32 countries, led by the United States, have signed a declaration in which they reject that abortion is a law of human rights. Pope Francis is in favor of a law of civil coexistence that provides some rights for homosexual unions. In the documentary Francesco, which premiered this week in Rome, the Pope encouraged the approval of civil cohabitation laws for homosexual couples, moving away somehow from the position of the Vatican's doctrinal office and the stance of his predecessors. The Pope states that homosexual persons have the right to be in the family. They are children of God. They have the right to a family. They have the right to a family. No one can be thrown out of the family, nor can their life be made impossible because of it. Later, Francis spoke directly on the subject of civil unions for homosexual couples. What we have to do is to have a law of civil coexistence. They have the right to be legally covered. I defended that. Jesuit Antonio Spadaro, director of the Civiltà Cattolica and close confidant of the Pope, has said that these statements are old and were made in an interview granted by the Pontiff to Mexican journalist Valentina Alazraqui in 2019. Spadaro insisted that the Pope does not want to change the Church's doctrine. The Catholic News Agency found out that the Pope's statements were indeed contained in the interview with the Mexican journalist, but were censored when it was published in 2019. Now, however, they have been made public on the occasion of the documentary on the Pontiff. Cardinal Mueller has noted that some Catholics suffered a severe blow when the words of the Pope on homosexual unions became known. When tensions arise between the obvious Word of God and the infallible interpretation on the one hand, and the private expressions of opinion even of the highest ecclesiastical authorities, the principle always applies. In dubio pro Deo, in doubt, I choose God. I do not know the exact wording of the ambiguous statement in the interview, but the effect is fatal, said Cardinal Mueller. The Catholic faithful are enraged. The enemies of the Church feel confirmed by the Vicar of our Lord Jesus Christ, whose filiation in God they reject. Instead of using theological and philosophical arguments of reason, they appeal to feelings, thus proving the rationality of faith with sentimentalism, he adds. Loyalty to the Pope is something different from idolatrous papalatry, similar to the principle according to which the leader or the party is always right. The magisterium serves the Word of God and is never above revelation. That is, in any case, the valid teaching of the Church about the relationship of God's revelation in Christ to the teaching authority subordinate to it. The present statement by the Pope is a purely private expression of opinion, which every Catholic can and must freely contradict. Outside of legitimate marriage, according to God's will, every sexual union is objectively a grave sin. The agreement between the Vatican and the Chinese Communist government, which gives the Communist government the authority to appoint bishops, is renewed for 2 more years. The Vatican Secretary of State
Cardinal Parolin, has announced that the agreement between China and the Holy See on the agreed appointment of bishops in the country has been extended for 2 more years. Cardinal Parolin explained that it is hoped that the Chinese Church will find a sense of unity thanks to this agreement, and that it can become an instrument of evangelization, and that the unity of the Church will also be an authentic development of society. Many Catholics in China and abroad have spoken out against this agreement. Especially critical was Cardinal Joseph Zen, Bishop Emeritus of Hong Kong, who considered it a betrayal to the Catholics of the underground church, who did not want to submit to the communist government. The United States leads a coalition of 32 countries that signed a declaration that rejects abortion as a human right. The United States hosted the ceremony for the signing of the Geneva Consensus Statement, a historic document that rejects the possibility of abortion being considered a human right by the international community. The governments of Brazil, Egypt, Hungary, Indonesia, Uganda, and the United States co-sponsored a virtual meeting on October 22, 2020, in Washington, for a multinational ceremonial signing of the declaration. This declaration seeks to achieve 4 points: better health for women, the preservation of human life, the strengthening of the family as the fundamental unit of society, and the protection of the national interests of each nation while maintaining its sovereignty in the midst of globalization. Our editorial this week is dedicated to commenting on the words of the Pope, calling for a law on the civil coexistence for homosexual couples. Esta semana, sin duda, la noticia ha sido la declaración del Papa Francisco sobre las uniones homosexuales que ha aparecido en un documental biográfico sobre él, titulado precisamente Francesco. Una noticia que ha conmocionado y ha revuelto al mundo, ha dado la vuelta al mundo y sobre la que conviene meditar con calma. Precisamente por eso voy a hacer algo que no hago nunca y es leer, porque aparte de que lo que voy a decir es largo, no es una cuestión que se pueda tratar sin medir muy bien las palabras que se dicen. Conviene ver las cosas con calma, porque el lío que se ha montado es muy grande y se corre el riesgo de hacer juicios precipitados, dejándose llevar de titulares sensacionalistas e interesados. Por eso quiero dividir este comentario en 4 partes. La primera está dedicada a los antecedentes de las declaraciones del Papa. La segunda, a las declaraciones en sí mismas. ¿Qué es lo que realmente ha dicho el Sumo Pontífice? La tercera, a las interpretaciones de lo que ha dicho. Y la cuarta, a lo que enseña la Iglesia al respecto y si esto ha sido o no modificado. No pretendo ni defender ni atacar a nadie, sino solo contribuir a aclarar algo las cosas para ayudar a los que están desconcertados y tristes. En primer lugar, todo parece arrancar de una supuesta, posible mentira. La del director del documental, un judío gay de origen ruso y residente en Estados Unidos. Ha dicho que las declaraciones se las hizo el Papa a él. Pero según el padre Spadaro, jesuita, director de la Civiltà Católica y hombre de la máxima confianza de Francisco, dichas declaraciones fueron hechas a Valentina Alerraqui para la cadena de televisión mexicana Televisa en mayo de 2019. Y fueron suprimidas entonces a la hora de editar esa entrevista, una parte de las declaraciones del Papa. Todo parece indicar que el padre Spadaro tiene razón, puesto que las imágenes donde aparece el Papa haciendo esas declaraciones son las mismas que las de la entrevista de la periodista mexicana. Esto tiene mucha importancia, porque de ser así, habría que ver el conjunto de las declaraciones del pontífice y no una o 2 frases extraídas de esas declaraciones y puestas fuera de contexto.
Pero esto a la vez suscita varias preguntas. ¿Por qué se censuró al Papa en 2019 para que sus palabras sobre las uniones gay no fueran conocidas? ¿Quién le censuró? ¿Estaba él enterado de la censura? ¿Por qué, en cambio, se han dado a conocer ahora, más de un año después, y se ha permitido que se sacaran del contexto para hacerlas más explosivas? ¿Está esto relacionado con el malestar contra el pontífice por parte de los progresistas, sobre todo alemanes, que hasta ahora le han apoyado? Malestar del que habló en un amplio artículo hace una semana el diario romano, el diario italiano La Repubblica. ¿Es un intento de acallar a esas voces críticas ofreciéndoles algo para que se contenten? Preguntas. Segundo, ¿qué fue exactamente lo que dijo el Papa? Según el documental, el Papa dijo: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Y añadió: lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí eso. En la entrevista a la periodista mexicana, el Papa habría dicho lo siguiente: me hicieron una pregunta en un vuelo. Después me dio rabia. Me dio rabia por cómo la transmitió un medio, sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual. Yo dije: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Las personas que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia. Y los padres tienen derecho a reconocer ese hijo como homosexual y a esa hija como homosexual. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacerle la vida imposible por eso. Otra cosa es, dije, cuando se ven algunos signos en los chicos que están creciendo y ahí mandarlos, tenía que haber dicho profesional, me salió psiquiatra, quise decir un profesional porque a veces hay signos en la adolescencia o preadolescencia que no se saben si son de una tendencia homosexual o es que la glándula timo no se atrofió a tiempo, vaya a saber mil cosas. Entonces, un profesional. Título de ese diario: el Papa manda a los homosexuales al psiquiatra. No es verdad. Me hicieron esa misma pregunta otra vez y yo la repetí. Son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y tal. Otra cosa es, y expliqué, me equivoqué en aquella palabra, pero quise decir esto. Cuando notan algo raro, oh, es raro. No, no es raro, algo que es fuera de lo común. O sea, no tomar una palabrita para anular el contexto. Ahí lo que dije es: tiene derecho a una familia. Y esto no quiere decir aprobar los actos homosexuales. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí esto. Es esta última parte de las declaraciones del pontífice la que habría sido suprimida de la entrevista con Valentina. Vuelvo a repetir la parte que fue suprimida. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Yo defendí esto. Esta frase es la que se ha dado a conocer ahora. Queda claro, por lo tanto, que el Papa no está diciendo que los homosexuales tengan derecho a formar una familia, a dar a sus uniones ese nombre, sino que no deben ser expulsados de su familia por ser homosexuales. Y tampoco deben ser expulsados de la Iglesia por ese motivo. Esto no representa ninguna novedad con lo que la Iglesia ha enseñado en las últimas décadas. La cuestión está entonces en lo que significa para el Papa convivencia civil, concepto que fue traducido al inglés por unión civil y que puede significar lo mismo o no. Para eso hay que ver cómo lo han interpretado unos y otros. Tercer punto. Las interpretaciones. Personas muy próximas al Papa
han salido enseguida a interpretar sus palabras diciendo que no hay un cambio en la doctrina. Así lo ha afirmado el padre Spadaro. Cito textualmente sus declaraciones. El director de la película, Francesco, reúne una serie de entrevistas que han sido hechas al Papa Francisco en el transcurso del tiempo, dando una gran síntesis de su pontificado y del valor de sus viajes. Entre ellas hay un extracto tomado de una entrevista con Valentina Dalraqui, periodista mexicana. Allí el Papa Francisco habla de un derecho a la tutela legal de las parejas homosexuales, pero sin cambiar en modo alguno la doctrina. De la misma opinión ha sido la televisión hondureña Suyapa Medios, que está bajo la responsabilidad o la tutela, de alguna manera, del cardenal Maradiaga, que ha criticado que convivencia civil se tradujera por unión civil y ha asegurado que el Papa está en contra del matrimonio homosexual. Otra persona muy próxima al pontífice es Monseñor Víctor Manuel Fernández, arzobispo de La Plata, que sí está de acuerdo, en cambio, en equiparar convivencia con unión. Cito sus declaraciones. Lo que ha dicho el Papa sobre este tema es lo que sostenía también cuando era arzobispo de Buenos Aires. Para él, la expresión matrimonio tiene un sentido preciso y solo se aplica a una unión estable entre un varón y una mujer abierta a comunicar vida. Esta unión es única, porque implica la diferencia entre el varón y la mujer, que se unen en reciprocidad y se enriquecen en esa diferencia, naturalmente capaz de engendrar vida. Por lo tanto, hay una palabra, matrimonio, que solo se aplica a esa realidad. Cualquier otra unión parecida requiere otra denominación. No obstante, sigue diciendo Monseñor Fernández, Bergoglio siempre reconoció que sin llamarle matrimonio, de hecho existen uniones muy estrechas entre personas del mismo sexo que no implican de por sí relaciones sexuales, pero sí una alianza muy intensa y estable. Se conocen a fondo, comparten el mismo techo durante muchos años, se cuidan, se sacrifican el uno por el otro. Entonces puede ocurrir que ellos prefieran que en un caso extremo o de enfermedad no se consulte a sus parientes, sino a esa persona que conoce a fondo sus intenciones. Y por lo mismo prefieren que sea esa persona quien herede todos sus bienes, etc. Esto puede estar contemplado en la ley y se llama unión civil o ley de convivencia civil, no matrimonio. Bergoglio siempre tuvo esta opinión e incluso, años atrás, hubo una discusión en el episcopado argentino donde Bergoglio defendía esto, pero perdió. La mayoría decía que eso se iba a confundir con el matrimonio y preferían no innovar. Es posible que Monseñor Fernández, que conoce muy bien al Papa, tenga razón, pero no es el único que ha hablado sobre lo que el Papa pensaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. En 2013, Sergio Rubín, el futuro biógrafo del Papa, dijo entonces que Monseñor Bergoglio apoyaba la idea de las uniones civiles como una forma de prevenir la adopción de niños por parte de los matrimonios homosexuales en Argentina. Pero Miguel Boites, director de la agencia de noticias argentina AICA, descartó esta afirmación calificándola como falsa. Lo que no cabe duda es de que cuando era arzobispo de Buenos Aires, el entonces Monseñor Bergoglio, hoy Papa Francisco, se opuso frontalmente a la aprobación del matrimonio homosexual. En una carta dirigida a las monjas de clausura pidiéndoles que rezaran para que no se aprobara esa ley, dijo que, cito textualmente, está en juego la identidad y la supervivencia de la familia, papá, mamá e hijos. Está en juego la vida de tantos niños que serán discriminados de antemano, privándoles de la maduración humana que Dios quiso se diera con un padre y una madre. Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones. No seamos ingenuos. No se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios. No se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira, que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios.
son las palabras entonces del arzobispo Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Según esto, el Papa estaría en contra del matrimonio homosexual, pero, cito de nuevo a Monseñor Fernández, vería bien un tipo de legislación que permitiera a los que viven juntos, no solo homosexuales, y al margen de si tienen o no relaciones sexuales, transmitir bienes a través de la herencia o acoger al compañero dentro del propio programa de protección sanitaria, así como dejarle la pensión cuando uno de ellos falleciera. Cuarto punto. ¿Qué enseña la Iglesia? El magisterio de la Iglesia, que debe ser siempre fiel a la palabra de Dios y a la tradición, puede ser efectivamente modificado por un papa, pero de forma que no se contradiga lo que la Iglesia ha enseñado hasta el momento. Puede ser enriquecido, nunca cambiado. Si un papa lo hiciera, estaría diciendo que lo mismo que él ha desautorizado a sus predecesores, sería válido que un sucesor suyo lo desautorizara a él. Inmediatamente, el concepto de verdad queda suprimido. Pues una cosa que es hoy verdad y mañana no lo es, significa que no ha sido verdad nunca. Y si la Iglesia no puede decir que lo que enseña es verdad, queda instalada en el mundo de las opiniones, es decir, en el relativismo. Además, si el Papa hubiera querido contradecir la enseñanza de sus predecesores sobre este punto, habría debido hacer que Doctrina de la Fe publicara un documento o bien él mismo lo habría recogido en una exhortación apostólica o en una encíclica. Es ridículo pensar que una declaración hecha en una entrevista, en el caso de que el Papa con ella hubiera querido cambiar la enseñanza de la Iglesia, tenga fuerza de ley para modificar esa enseñanza. ¿Y qué es lo que enseña la Iglesia al respecto? El Catecismo habla de ello, pero sobre todo está expresado con mucha claridad en un documento del 3 de julio de 2003, publicado por Doctrina de la Fe, presidida en ese momento por el cardenal Ratzinger, siendo Papa San Juan Pablo II. En él se dice, cito textualmente, la Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. Emplea la palabra uniones. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertido en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores para el bien de los hombres y de toda la sociedad. Si lo que el Papa ha pedido, supuestamente, en una entrevista y no en un documento magisterial, es que haya una ley que él ha llamado de convivencia civil, por la que los convivientes, no necesariamente homosexuales y no necesariamente con relaciones sexuales entre ellos, puedan beneficiarse de algunos derechos reservados a los matrimonios, como recibir la pensión, la herencia, la asistencia médica. Eso se trataría de una cosa muy distinta a que hubiera apoyado la legalización de las uniones homosexuales, se llamen o no matrimonio. De todos modos, siguen abiertas las preguntas que hice al principio. ¿Por qué ahora se publica esta parte de la entrevista hecha el año pasado y censurada entonces? ¿Por qué no ha habido, después de varios días y con el revuelo que se ha armado, un comunicado oficial del Vaticano aclarando las cosas? Quizás sean las respuestas a estas preguntas las que expliquen el verdadero significado de las palabras del Papa. Mientras tanto, sigue en vigor lo que ha enseñado la Iglesia hasta ahora, y que según los más profundos colaboradores del pontífice, éste no ha querido cambiar. La verdad no se puede cambiar. No puede ser una cosa verdad hoy
y falsa mañana, porque entonces es que no fue nunca verdad. Y si la Iglesia se instala en las opiniones, simplemente deja de anunciar a Cristo, que es la verdad. Evitemos dejarnos llevar por los sensacionalismos y por los titulares interesados de determinados medios de comunicación. La doctrina no ha cambiado y no puede cambiar, simplemente. Otras cuestiones pues, podrán ser estudiadas debidamente y podrán ser matizadas y explicadas. De momento no hay cambios, no hay ninguna versión oficial que explique las palabras del Papa y por tanto nos atenemos a lo que la Iglesia ha enseñado hasta ahora. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to be up to date on what is happening in the Church, please follow us online at www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.